pérdidas tanto económicas como a través de, digamos, de la pérdida de recursos de bienes y materiales, y también generan pérdidas de vidas humanas. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta y difundirlos, no solamente tanto en el ámbito académico, sino también a la población en general. ¿Sí? El esquema de presentación va a ser el siguiente. Voy a presentarles cuál es el concepto de riesgo geológico, ¿sí? Eh, Dentro de este concepto y dentro de lo que es evaluación de riesgo, tenemos otros parámetros que también lo vamos a definir, como ser peligrosidad y vulnerabilidad, ¿sí? Dentro de peligrosidad también tenemos lo que es susceptibilidad y amenaza, también lo vamos a definir para que tengamos en cuenta qué es el riesgo geológico y todo lo que está involucrado con esto. También vamos a ver lo que es la evaluación del riesgo geológico en el contexto tectónico y geográfico del territorio argentino. Y luego vamos a tener algunas consideraciones finales. He pensado más que nada en que sea una charla amena, presentarles el tema y bueno, espero que les guste. Veamos el concepto de riesgo geológico. Un riesgo geológico se define como la probabilidad de que en un área y en un periodo de tiempo determinado se produzca una situación o evento natural, ya sea inducido o mixto, capaz de generar un impacto socioeconómico adverso. Cuando hablamos de que se puede producir una situación o evento natural, ese evento natural o situación puede ser, por ejemplo, un terremoto, puede ser una erupción volcánica, pueden ser lahares. Las erupciones volcánicas traen emisiones de gases, por ejemplo, pueden ser también a través de flujos lábicos. Ese evento o situación natural puede ser también inundaciones debido a precipitaciones extremas o intensas de corta duración. Estas precipitaciones también son, junto con los sismos, los principales factores desencadenantes de movimientos en masa, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso estamos viendo un flujo de barro. Y también tsunamis. Hay muchos otros eventos y situaciones, pero bueno, les voy a presentar los más extendidos, por lo menos en nuestro territorio, y los más comunes. Cuando hablamos de que estos eventos me generan un impacto socioeconómico adverso, estamos hablando de que ese impacto puede ser a través de pérdidas de vidas humanas, puede ser también a través de lesiones físicas y o psicológicas, porque cuando ocurre un evento de determinada magnitud, hay que tener en cuenta de que se generan pérdida de vidas humanas, lesiones físicas, pero también existen las psicológicas que son post-evento. Entonces todo eso hay que tener en cuenta y es lo que constituye la vulnerabilidad. Me genera un efecto negativo en la economía a través de las pérdidas de bienes y servicios y también en daños a la infraestructura. Por ejemplo, acá tenemos la erupción volcánica, el complejo volcánico Puyehue. Acá se ve en toda la Patagonia afectó de manera importante toda la economía en el año 2011. Vamos a ver de que para los volcanes, en este caso, para ellos no existen fronteras políticas, directamente hacen erupción y afectan todo lo que tienen a su paso, como cualquier evento. Y acá tenemos pérdidas de bienes, por ejemplo, esas emisiones volcánicas, la ceniza terminó afectando muchas ovejas ahí en lo que es la Patagonia. Entonces, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá estamos viendo un daño a la infraestructura a través de un deslizamiento, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esa imagen,
lo primero que tienen que pensar es, bueno, el evento ha sucedido. ¿Cómo hago yo entonces para sacarlo de ahí, reparar la ruta y que todo vuelva a la normalidad? Entonces vamos a ver de que hay toda una evaluación cuando se va a analizar los riesgos geológicos de un área determinada y es muy importante hacerlo, pero sí es un trabajo laborioso e interdisciplinario, ¿sí? Vamos a ver ahora la evaluación del riesgo geológico. Rafa, discúlpame, te puedo interrumpir un segundo. ¿Sí? La gente que no está viendo la pantalla, le solicitamos que se tomen 2 minutos para seleccionar y fijen la pantalla de Rafael para que no esté todo el tiempo actualizando, y puedan verla constantemente a las diapositivas que está pasando. Perfecto. ¿Damos 2 minutos entonces? Sí, por favor. Ah, perfecto. Podemos proseguir si querés. Nosotros ya hablamos con estas personas ante cualquier cosa. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Anaí. La evaluación del riesgo geológico se la puede hacer a través de la fórmula riesgo igual a peligrosidad por vulnerabilidad, ¿sí? Y yo entre paréntesis le pongo ahí contexto tectónico y geográfico en Argentina, porque siempre uno, como geólogo, tiene que analizar el tipo de riesgo que voy a tener, ¿sí? Pero siempre marcado en un contexto, ¿sí? Los procesos sabemos que ocurren en ciertos lugares de la Tierra y están muy, muy arraigados a lo que es, o sea, fuertemente influenciados por la tectónica del área, y la geografía este, me va a condicionar, por ejemplo, las inundaciones, los procesos de remoción en masa, ¿sí? Entonces eso, bueno, ya vamos a ir ahora este, desarrollando. A su vez, la peligrosidad está dada por la susceptibilidad por amenaza, ¿sí? La peligrosidad hace referencia a la probabilidad de que un proceso geológico natural ocurra en un área determinada y en un intervalo de tiempo determinado, ¿sí? Las dos variables que constituyen la peligrosidad son la susceptibilidad y la amenaza. La susceptibilidad hace referencia a las zonas más favorables para la ocurrencia de un fenómeno natural dado, ¿sí? Tiene en cuenta en dónde van a ocurrir, ¿sí? Dónde son las áreas más susceptibles. Y la amenaza hace referencia a la probabilidad de la ocurrencia de un proceso geológico en un área determinada, en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Tiene en cuenta la temporalidad. Yo, para definir la peligrosidad de un área, tengo que tener en cuenta dónde va a ocurrir y tengo que hacer una predicción cuándo puede ocurrir, ¿sí? ¿En qué intervalo de tiempo? ¿Cuál es la tasa de recurrencia que tiene? Por ejemplo, un volcán, cada 500 años, cada 1000 años, un sismo, cada 100 años, cada 500, eso hay que definirlo, igual que las inundaciones, los procesos de remoción en masa. Es muy importante hacer esa predicción, porque eso me va a tomar, me va a definir qué planes voy a hacer yo a futuro. Eso por un lado, la peligrosidad. Acá estamos viendo de que el riesgo es directamente proporcional a la peligrosidad y a la vulnerabilidad. Si aumenta la peligrosidad, aumenta el riesgo. Si aumenta la vulnerabilidad, también vamos a tener un riesgo mucho mayor. Acá, por ejemplo, la vulnerabilidad hace referencia a quién y a qué me va a afectar ese peligro. Por ejemplo, qué me va a afectar y a quién me va a afectar un sismo, una inundación, un proceso de remoción en masa, etc. Y la vulnerabilidad tiene en cuenta el número de habitantes, los servicios públicos esenciales, número y calidad de las viviendas. Tiene en cuenta también el nivel de preparación que tiene la población frente a un determinado proceso, ¿sí?
Estos son los parámetros que están relacionados al riesgo, ¿sí? Así, por ejemplo, acá en esta imagen que estamos viendo, todo marcado en rojo, tenemos lo que se conoce como el cinturón de fuego, una zona de subducción en donde me genera sismos y vulcanismo, ¿sí? En este contexto se encuentra, por ejemplo, acá Sudamérica, en su margen oeste, ¿sí? Aquí podemos ver cómo tenemos una subducción de la placa de Nazca, ¿sí? Que lo hace en sentido oeste-este, va subduciendo por debajo de la placa continental sudamericana. ¿Esto qué me va a generar acá en este borde? Vulcanismos, ¿sí? Y sismos. Acá hay algo que llama la atención, si ustedes se ponen a pensar en esta área, hay una ausencia en esta área que está marcada en rojo, hay una ausencia de vulcanismo. Y eso tiene mucho que ver con el contexto tectónico en el que estoy. Y ahora vamos a ver qué pasa, qué me produce a mí esta subducción subhorizontal. Miren, acá al norte, en este recuadro que está en negro, podemos ver que la subducción es del tipo normal. Aproximadamente la placa subducta con un ángulo de 30 grados. Esto me genera sismicidad en el área, ¿sí? Y me genera también vulcanismo en el área de lo que es la República Argentina, ¿sí? La sismicidad recordamos que la sismicidad que tienen acá nuestros hermanos chilenos son de tipo interplaca, mientras que la sismicidad que nosotros tenemos acá en Argentina, en nuestro territorio, son sismos de intraplaca, dados por fallas que se encuentran activas, que son fallas someras y me generan sismos de gran magnitud. Pero en esta zona, por ejemplo, que tenemos acá en rojo, es la placa de Nazca subducta, corteza oceánica subducta, de manera subhorizontal, ¿sí? ¿Esto qué me genera? Una sismicidad eh, de gran magnitud, tenemos fallas muy activas y con un potencial sismogénico importante, y tenemos también este engrosamiento cortical importante también en estas regiones donde tenemos las mayores elevaciones, por ejemplo la Concagua, y tenemos ausencia de vulcanismo, ¿sí? En esta área, en donde la placa subducta de manera subhorizontal, vemos que coincide con, acá tenemos el área esta que está marcada en rojo, de acuerdo al INPRES, como el área de una fuerte sismicidad, es la máxima que tenemos acá en la Argentina. Se han registrado en este sector los sismos más fuertes y devastadores, ¿sí? 4 terremotos ocurridos en 1894, 1944, 1952 y 1977 se dieron entre los paralelos 30 y 32 grados sur de latitud, han mostrado gran magnitud y han provocado gran destrucción. Entonces ahí podemos ver cómo se va relacionando lo que es el ambiente tectónico, ¿sí? Que me va a generar estos fenómenos de tipo endógeno, como sismos y vulcanismo. Bueno, en este caso tenemos los sismos que son muy fuertes y están asociados a subducción subhorizontal. Esta imagen corresponde a la ciudad de San Juan, al terremoto ocurrido el 15 de enero de 1944. Destruyó la provincia de San Juan, causó alrededor de 10.000 muertos sobre una población de 90.000 habitantes. También ocasionó daños en el norte de la provincia de Mendoza y la intensidad en escala Mercalli fue de 9 y 7.4 en Richter. Acá podemos ver
la fórmula del riesgo, cómo nosotros tenemos la peligrosidad, la teníamos porque tenemos un ambiente tectónico que me generó fallas que se encuentran activas con un potencial de generar sismos fuertes. Entonces teníamos la susceptibilidad, teníamos la amenaza, sí, porque si yo tengo un borde activo en el lado oeste y justamente está activo, esperemos, bueno, lo que se va a esperar es de que tengamos una sismicidad frecuente. Y acá lo que pasó fue el tema de la vulnerabilidad. Pasa que en esa época San Juan estaba toda construida con casas de adobe, no estaban, obviamente no tenían una regulación sismo resistente, y bueno, ocurrió lo que están viendo. En este contexto de sismicidad, ¿sí?, que tenemos en el sector oeste de la Argentina, también tenemos vulcanismo. Acá tenemos, en este sector, acá en esta imagen, podemos ver un mapa de la dispersión de cenizas de las erupciones más significativas de los últimos 80 años, ¿sí? En los triángulos rojos corresponden a volcanes activos, y en amarillo son los que han tenido erupciones significativas y el año, ¿sí? Ustedes ven cómo, a pesar de que tenemos los volcanes en nuestro sector oeste, ahí estaría la susceptibilidad. Fíjense en cómo estos volcanes, sus emanaciones afectan a gran parte del territorio, ¿sí? A pesar de que Buenos Aires está acá en una zona de tectónica pasiva, no está libre de sufrir ciertos riesgos, ¿sí? Gran parte de estos volcanes han estado presentando algún tipo de actividad eruptiva en los últimos 14.000 años, y alrededor de 60 volcanes han tenido erupciones históricas en los últimos 500 años, ¿sí? Para los volcanes no hay fronteras políticas. El volcán Puyehue se encuentra en Chile, hizo erupción en el año 2011. Acá podemos ver en esta imagen la pluma, ¿sí?, de cenizas, como acá tenemos en círculo rojo el foco de emisión y cómo los vientos empezaron a dispersar. En este caso dieron la vuelta al mundo, una erupción bastante importante. Las ciudades más afectadas fueron las de Bariloche, Villa Langostura y San Martín de los Andes, todas en la Patagonia Argentina. La acumulación de ceniza llegó a los 40 centímetros de espesor, se vio afectada la actividad turística, también muchos aeropuertos de la Argentina cancelaron sus vuelos, al punto que Aerolíneas Argentinas obligó a inhabilitar sus operaciones en Buenos Aires. Lo mismo sucedió con parte de lo que sería Uruguay y Brasil. Imagínense que fue tan grande la erupción que las cenizas llegaron hasta África y Oceanía. O sea, lo que son las erupciones volcánicas afectan grandes kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta para la evaluación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Esta es otra imagen de los estragos que hizo la erupción esta del 2011, del volcán que estábamos viendo. La erupción fue en junio del 2011, y a noviembre de ese año ya se hablaba de más de 500.000 de ovejas muertas en la Patagonia, ¿sí? Por lo general, estas emisiones no causan así de estas emisiones de cenizas que se dan
por el territorio argentino, no generan pérdidas de vidas humanas, pero sí de los animales, sí causan muchos estragos a nivel económico. En este caso, bueno, las ovejas lo que pasa es que el material es tan fino que quizás al hombre, al humano, le genera cierta molestia. En cambio, los animales mueren porque se quedan sin alimento, porque la ceniza cae y contamina toda la pastura, o comen y ese vidrio tan finito se introduce por el sistema digestivo y terminan muriendo. Entonces, bueno, después de esta erupción fue que se creó un plan de contingencia. eh, Investigadores de la UBA lo hicieron. En este contexto que tenemos en el sector oeste de la Argentina, tenemos un borde de subducción, me genera, hemos dicho, sismicidad y vulcanismo. Pero esa subducción también me genera diferencias de relieve, ¿sí? Me genera justamente relieves, ¿sí? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, en este sector, con rojo, cómo tenemos las máximas alturas y están ubicadas justamente del lado oeste de la Argentina, en donde coincide con la subducción de activa de la placa de Nazca. Más en amarillo tenemos alturas intermedias, y en este sector tenemos, si ustedes ven así, que está con un color más celeste, tenemos las menores alturas y están dadas hacia el este. ¿Esto qué le genera? Tener grandes cordones montañosos, barreras orográficas de gran altura en el sector oeste. ¿Y qué me genera? Tener una llanura, ¿sí? Un terreno de casi plano a plano inmediatamente hacia el este. Ese sería el contexto geográfico que tenemos en la Argentina. La Argentina tiene una elongación más bien longitudinal y tiene poco recorrido en el sentido oeste-este. ¿Qué me va a generar esto? Inundaciones importantes en este sector. No quiere decir de que no se produzcan inundaciones en el sector oeste o centro de la Argentina, porque la Argentina posee una red hidrográfica importante, pero sí esta zona sería la más susceptible a sufrir inundaciones, y está dada por esa condición geográfica que se encuentra en un terreno casi plano. Entonces, cuando tenemos eventos de precipitaciones prolongadas, por lo general, es lo que me va a generar el anegamiento. Acá tenemos, por ejemplo, este mapa, que está acá a mano derecha. Tenemos dos situaciones. Tenemos el número de inundaciones registradas en la década de 1980 y 1990. La de 1980 corresponde a este mapa que se encuentra acá a la izquierda. Y para la década del 90 tenemos acá a la mano derecha. Lo que me está dando la leyenda en colores son el número de eventos, ¿sí? O sea, yo tengo muchos mayores eventos, cuanto más azul es el color. Fíjense, acá tenemos entre 19 y 27 eventos de inundaciones para una década. Lo mismo pasa para este sector, ¿sí? O sea, en 20 años coincide de que esta es la zona más inundable del territorio. Y podemos ver también de que, por ejemplo, Santa Fe, Chaco y Formosa, y también parte acá del sur de Buenos Aires, y todo este sector este de la Argentina, sufre inundaciones periódicas. Y coincide con esta zona de relieve. Acá les hice en Google Earth un perfil topográfico en donde les marcaba desde acá hasta este punto, atravesando toda
el territorio argentino en sentido oeste-este. Se ve acá el relieve, cómo va desde la zona montañosa, que es una gran barrera orográfica para los vientos, para la humedad, y tenemos inmediatamente hacia la derecha un terreno totalmente plano, anegable, ante situaciones de precipitaciones. Ese sería el contexto geográfico del territorio. Acá tenemos una imagen de la red hidrográfica, ¿sí? Y les voy a presentar un caso que se dio en la provincia de Santa Fe en el año 2003, en donde hubo, debido a precipitaciones que ya venían acumulándose en los meses de las lluvias estivales, generó el desborde del río Salado. En el 2003, las aguas del Salado se tragaron la tercera parte de la ciudad de Santa Fe. Y datos oficiales indican que hubo 23 muertos. En un área donde se sabe que se inunda y que después de la inundación se hicieron un plan de riesgo mucho más, se podría decir, más efectivo. Y tuvo estas pérdidas en millones de dólares. De acuerdo a CEPAL, un total de $1.028, siendo lo más afectado viviendas, transporte y telecomunicaciones, agricultura y ganadería, industria y comercio. Y acá podemos ver cómo un evento ya conocido, uno no termina por conocerlo, por decirlo de alguna manera, y siempre tenemos que estar preparados, ¿sí? Y la pregunta que uno podría librar es si realmente somos conscientes de los riesgos que presentan los procesos naturales en el territorio argentino. Acá les voy a presentar otro tipo de inundación, pero en un área no plana, sino en un área serrana. Esto es en Rodeo, Catamarca. Esto ocurrió en el año 2014. El Rodeo es una importante villa turística de la provincia de Catamarca. Está situada en el departamento Ambato y está justo al pie de la Sierra de Ambato, ubicado en la desembocadura del río que lleva el mismo nombre. En el 2014 hubo una crecida repentina por lluvias en la cuenca alta y generó un flujo de detritos, el cual provocó al menos 11 víctimas fatales, cuantiosos daños económicos. De esas 11 víctimas fatales, por ejemplo, uno de los cuerpos nunca fue encontrado. Si ustedes se ponen a ver el tamaño de los bloques que tienen, los clastos acá, es impresionante. En la cuenca alta lo que se tiene son pizarras, o sea, se tienen rocas metamórficas y se tienen también rocas ígneas. Estas que son más redondeadas, más grandes, son las ígneas. Tienen un alto poder destructivo cuando bajan a gran velocidad. En zonas amarillas se ven las zonas que han sido más afectadas por este flujo, y acá en azul se ve lo que es el río, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre una inundación como por ejemplo la que les mostré en Santa Fe y una como la que estamos viendo acá en el Rodeo? Quizás en lo que ha sucedido en Santa Fe es algo que uno está viendo la lluvia prolongada que se va acumulando, uno puede tener tiempo de generar un plan de acción. En cambio acá
al tener una zona serrana en donde tenés más pendiente, cuando se produce el evento de crecida del río, no hay mucho tiempo para pensar. Entonces, acá, por ejemplo, tenés que ver, o sea, vamos adelantando un poco las conclusiones, que entender el proceso, entender el contexto, tanto tectónico como geográfico, te da a vos una herramienta, o sea, para el geólogo, de poder decir cómo va a ser las características de ese proceso, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, acá tenemos una zona serrana, y es obvio encontrar este tamaño de bloques. Estamos ubicados al pie de la montaña, ¿sí? Poco transporte, mayor tamaño del bloque. En 1990, el 27 de enero se produjo el mismo proceso, un flujo de detritos de características similares. ¿Cuál fue la diferencia? No hubo víctimas. Después de que se ha producido en el 2014 el evento de flujo de detritos, las pérdidas de vidas humanas, recién se empezó a ver qué sistema se ponía de alarma como para saber cuando llueve en la cuenca alta. O sea, es decir, no había pluviómetros. Si no tenemos eso, nosotros no sabemos cuánto llueve en una región. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para cuando analizamos lo que serían inundaciones o, por ejemplo, procesos de remoción en masa que son desencadenados por precipitaciones, tener esas herramientas. La ocurrencia de remoción en masa, por ejemplo, ¿cuáles serían las áreas en la Argentina más susceptibles a este fenómeno? Para la remoción en masa necesitamos dos cosas. Por un lado la gravedad y por otro lado el relieve. Cuanto más diferencia de altura tenga, más susceptible va a ser un área a que se produzca un evento de este tipo. Nosotros vemos acá en concordancia con el sector oeste de la Argentina, en donde tenemos mayor relieve, tenemos la mayor ocurrencia de procesos, ¿sí? Aquí en este video se ve, por ejemplo, una caída de bloque. Esto es en la traza de la ruta en Taiwán. Uno podría pensar, bueno, esto pasó allá en otro lado del mundo, eso a mí no me va a pasar. Pero lo cierto es que estos procesos son tan comunes acá en la Argentina, en la zona serrana. ¿Cuántas rutas tenemos surcando los macizos montañosos? Esto es en la traza de la ruta provincial número 307 en Tafí del Valle, aquí en mi querido Tucumán. Esto ocurrió en febrero del 2002. Una caída de semejante bloque sobre la traza, sin víctimas, gracias a Dios. Es una ruta que es bastante transitada porque conecta lo que es la capital, sector este de Tucumán, con el sector oeste, donde tenemos una villa muy, muy concurrida para los pobladores de acá. Esto ocurrió en febrero del 2009. Otra caída de un bloque y en este caso aplastó la parte delantera del auto de una conductora y un acompañante que iban. Lo cierto es que estas dos caídas de bloque se dieron en la zona del apeadero, aproximadamente en el kilómetro entre el 40 y el 42. Entonces, podríamos decir a priori que tenemos ahí un área que es susceptible a caídas de rocas. En este sector estaría ubicado, acá se ve, el acceso sería desde San Miguel de Tucumán por ruta 38 y vamos ingresando hacia el sector serrano y entramos a este sector. Acá están viendo en este sector, en esta área, que está desprovista de vegetación y abajo un talud
con todo el material que se va acumulando año tras año. Este es un deslizamiento que es bastante famoso para nosotros, los que estamos acostumbrados a ir y venir por esta ruta, siempre en el mismo lugar. ¿Y qué tenemos? Un deslizamiento de tipo traslacional, cuando llueve mucho, baja así tipo como flujo, tapa la ruta. Y bueno, siempre se están haciendo estas remediaciones que son para pasar el paso. Y acá a mano derecha tenemos un deslizamiento traslacional que ha sucedido a comienzo de este año en las inmediaciones del área que estábamos viendo hace rato, en la ruta 307 de Tucumán. Fíjense ya la magnitud, tremendo. Y gracias a Dios no pasó nada. Sin embargo, por ejemplo, un deslizamiento de este tipo se llevó puesto en Salta a un hombre con un camión, con acoplado y todo. Entonces por ahí uno piensa que estos procesos, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los terremotos o los volcanes que afectan grandes áreas, los procesos de remoción en masa, por ahí, comparado con estos otros procesos, son más localizados, pero no por eso dejan de ser menos peligrosos. Y acá a la mano derecha les quería poner una imagen de un deslizamiento en el cañón del río Merced, en California. Fíjense en las mismas características, los dos son deslizamientos traslacionales, en rocas metamórficas, tenemos también una vegetación un poco parecida. ¿Qué necesitamos para estos procesos? Relieve más gravedad. En estos dos casos tenemos exactamente lo mismo. Y factor desencadenante en ambos casos, la lluvia. Entonces, con esto yo les quería mostrar cómo los procesos que son activos, nosotros podemos estudiarlos de acuerdo a lo que ya conocemos. ¿Sí? Si ya sabemos que los sismos están asociados a fallas que están activas, bueno, busquemos entonces en el territorio fallas activas. Si sabemos que los procesos de remoción en masa se dan en zonas donde hay diferencias de relieve y el desencadenante por lo general son los sismos, son las lluvias, bueno, hagamos un análisis y veamos, hagamos un inventario de todas las fallas activas que hay en el territorio, de todos los procesos que se encuentran distribuidos en las zonas montañosas. Otro tema cuando veo esta imagen es que en este caso yo les mostré solamente caída y deslizamientos. En el caso del proceso de remoción de masa tenemos otras tipologías de movimiento que también son importantes analizarlas. Por ejemplo, un deslizamiento traslacional por lo general va a ser más localizado, a tener un movimiento, un deslizamiento, pero del tipo rotacional que me abarca varias áreas, mucha mayor área, quizás más localizado también, pero son más repentinos. Entonces, bueno, hay muchos análisis por hacer, pero bueno, esta es una charla que me preparé así, más mostrándole ejemplos para que generen más que nada una reflexión y al final tener unas consideraciones finales. Bueno, después me gustaría escucharlos también. Para toda evaluación del riesgo geológico, ¿sí? Lo primero que se hace es un análisis de susceptibilidad. Yo tengo que ver dónde ocurren los procesos, cuáles son las características, cuál es la magnitud histórica que tuvo. Luego continúan las predicciones temporales, es decir, la amenaza. ¿Cuándo podrá ocurrir el próximo evento de mayor magnitud? Me tengo que yo preparar para lo peor. Y finaliza con lo más importante, ¿a quién y a qué me va a afectar? Esto que acabo de leerles es lo que es la evaluación de riesgo geológico. Es la fórmula, peligrosidad por vulnerabilidad. ¿Dónde ocurren estos procesos? ¿Dónde va a ocurrir el próximo evento? Y tengo que calcular la mayor magnitud. Tengo que esperar, en San Juan hubo un sismo de 7.4, bueno, tengo que esperar algo igual o peor. Ese tiene que ser el análisis que uno va a hacer cuando hace un análisis de riesgo.
Y finaliza con lo más importante, ¿a quién y a qué me va a afectar? Eso sería vulnerabilidad. Los procesos geológicos que ocurren en la República Argentina son variados y se encuentran fuertemente condicionados por el ambiente geotectónico en el que se encuentra emplazado el territorio y por las características geográficas del país. Entonces acá veíamos, por ejemplo, en el sector oeste tenemos ubicado la zona con mayor peligro sísmico y hacia el este la zona en donde tengo menor actividad sísmica. No quiere decir que acá en el sector este, por ejemplo Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, nunca llegue a tener un sismo. De hecho, hubo sismos en Buenos Aires, en Corrientes, en Santa Fe, de magnitudes bajas, pero los hay. Y por más que sean de magnitudes bajas, el riesgo puede ser alto si yo acá tengo vulnerabilidad alta. Es decir, si me confío con que nunca va a haber un sismo mayor a 6,5, entonces ahí podríamos tener vulnerabilidad. Y también si yo digo, bueno, en este sector, como es la zona con menor probabilidad de que ocurra un sismo, tampoco preparo a la población cuando sucede. Entonces eso también me genera una vulnerabilidad. De hecho, las personas que viven en este sector cuando sienten un temblor, se asustan bastante. Y de hecho, las personas que han vivido el terremoto de 1944 acá en San Juan, no se lo olvidan nunca más. Los sobrevivientes de ese sismo es algo que va a quedar grabado en su memoria para siempre. Entonces hay que también tener en cuenta el daño psicológico que generan los procesos en la población. El vulcanismo que se encuentra acá, en el sector oeste, el que se encuentren acá, no quiere decir de que no me va a afectar a todo el territorio. De hecho, lo hace. ¿Sí? Todo lo que es el vulcanismo acá. Acá tenemos en estos dos mapas, acá teníamos las zonas más inundables en el sector este de la Argentina. En este contexto geográfico que hablábamos de que acá teníamos un terreno mucho más plano, la desembocadura de todas las precipitaciones que ocurren acá, vienen y paran acá. Entonces acá yo tengo este terreno, el anegamiento ante situaciones de precipitaciones, tengo mi área más susceptible acá. Y acá tenemos los fenómenos de remoción en masa en el sector oeste, ¿sí? En donde yo tenga serranías, ¿sí? Diferencias de altura. Para cualquiera sea el caso, se debe tener ante un evento en particular, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta 4 etapas. Tenemos que tener en cuenta, por empezar, la predicción espacio-temporal de los procesos que se encuentran activos. ¿Sí? Esta predicción espacio-temporal me va a dar pie para la siguiente etapa, que va a ser el plan de prevención, cuya función es la de preparar a la población a corto, mediano y largo plazo durante el periodo preimpacto con el fin de reducir la vulnerabilidad. ¿Sí? Si yo conozco cuál es mi amenaza, lo que me puede pasar, ¿sí? Yo ya estoy preparado. No solamente la población en general, también todo el equipo científico-técnico que está detrás de todo esto. La segunda etapa es la de respuesta, que esta es durante el evento. Nunca hay que olvidar que por más de que nosotros hagamos toda la predicción espacio-temporal, toda la prevención, el evento va a suceder. Los terremotos, por ejemplo, Chile va a seguir teniendo sismos fuertes. Acá en la Argentina vamos a tener una sismicidad asociada también a ese borde de subducción. Y tenemos que ver entonces cuando suceda mi inundación en la zona este de la Argentina, cuando tenga estos movimientos en masa en las zonas serranas, tengo que ver qué voy a hacer yo durante el evento. ¿Sí? ¿Qué hacemos frente al sismo, a la inundación, al flujo de detrito, a las erupciones volcánicas? Esa es la otra fase que hay que tener en cuenta. Y la tercera es la recuperación. ¿Qué hacemos después del evento? Es lo mismo recuperarse después de un movimiento en masa
un deslizamiento, por ejemplo, que tapa la ruta, o que, supongamos en el peor de los casos, se produce una caída de roca y aplasta un auto, supongamos, Dios no lo permite, fallecen 2 personas. Es lo mismo esa recuperación a un sismo que destruye una ciudad por entero, que rompe puentes, que rompe hospitales, escuelas, o por ejemplo en el caso del flujo de detrito que ha pasado en el Recreo. Entonces, ¿cómo se asiste a esas personas que han perdido las 11 personas? Esas 11 personas que han fallecido. ¿Qué ha pasado con los familiares? Bueno, esas cosas también hay que tener en cuenta. Vulnerabilidad. Siempre hay que hacer hincapié en, en lo que sería a las personas, porque de nada me sirve hacer toda una cuantificación de peligrosidad si al final no tengo en cuenta justamente al hombre y a su obra. ¿Sí? La etapa 2 y 3 dependen del evento y la magnitud y en gran medida de la respuesta de la población. ¿Sí? Y en todos los casos se necesita fuerte presencia del Estado para llevar a cabo tal plan de acción en pos de los ciudadanos. ¿Sí? Existen muchos informes técnicos, pero hasta ahí llegamos los que hacen estos estudios geológicos de riesgo, de peligrosidad. Después necesitamos el empujón de, del Estado de poder generar todos los planes de acción que merecen los riesgos geológicos. Aquí, bueno, tengo referencias bibliográficas. Muchas referencias ya están dentro de las imágenes, así que cuando yo les pase el PowerPoint directamente cliquean y entran a los enlaces de dónde he sacado la foto, cierta información. Acá está el formulario de asistencia para que después puedan ustedes llenarlo, lo envían y nosotros, ahí el IGET se encarga de emitirles el certificado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. No sé si puedes habilitar tu cámara, así te conozcamos. Sí, ahí conecto. Ya conecto. Bueno. Acá está. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, la gente te está felicitando por tu exposición. Y tenemos, por ejemplo, Gretel nos habla sobre su pensamiento sobre el desafío de democratizar la información de los centros de investigación, que los efectores de políticas públicas con poder de decisión pongan estos temas en las agendas de los gobiernos. ¿Cuál es tu Perfecto. opinión acerca de esto, digamos? ¿Qué tan importante consideras que la sociedad tenga que tener la información sobre, por ejemplo, sismicidad y todo ese tipo de cosas? Perfecto. Sí, es excelente apreciación, porque estos estudios eh, tienen que ser extendidos a la población en general. O sea, uno como geólogo puede caracterizar una falla, por ejemplo, mira, potencialmente activa, en una tasa de recurrencia de tantos años me puede generar un sismo de tal magnitud. Y si queda entre los geólogos y entre los congresos, y la gente no sabe realmente y sí, no tiene sentido. Esto más que nada yo creo que tiene que tener mucha injerencia en lo que es el Estado. Sí. Con respecto a los procesos de remoción y más. Bueno, eso me hace, Sismos, inundaciones. claro, eso me hace acordar un poco a algo que leí sobre un evento, por ejemplo, en los 60, 70 sobre el Reino Unido, donde una minera, justamente, ante derrumbes que había habido leves, no había prestado atención y se llevó puesto todo un pueblo y una escuela. Y creo que, bueno, claramente la información en esa época era mucho menor a la actual. Y ahí quizás está un poco lo que vos decías con respecto al funcionamiento del Estado
ante la prioridad que tiene. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, el Estado tuvo mucha participación después de lo que pasó, por ejemplo, en San Juan, que ha sido para la Argentina, es considerado uno de los eventos más catastróficos que ha sucedido en el territorio. Y hubo todo un plan de acción después del terremoto, por darte un ejemplo, y se generó lo que sería hoy el IMPRES, o sea, todo lo que hemos evolucionado desde 1944 hasta ahora, en todo lo que sería sismo resistencia, fue gracias a ese sismo. Por ejemplo, el caso de Santa Fe que estaba presentándoles, también lo mismo. No, nunca se imaginaron de que iba a llover, llover, llover. Terminó inundando ciertas áreas que siempre inundaba y después fue el desborde total, que ya no lo pudieron contener. Después de ahí empezaron a generar mejores defensas. Entonces, primero, por lo general, pasa el desastre y después vemos qué hacemos. Podría ser al revés. Podríamos empezar a realizar los inventarios correspondientes y poder empezar a predecir y a prevenir de esa manera. El evento va a ocurrir, pero si lo conocemos, mucho mejor. Claro, por aquí, por ejemplo, Francisco dice, en el caso de Tucumán, ¿cómo harías con el tema de las inundaciones? Porque es una historia que se repite año tras año. ¿A Perfecto. qué se debe esto? Ajá. Bien, sí, en Tucumán, bueno, tenemos históricamente inundaciones y más que nada hacia el sur, porque ocurre a nivel local lo mismo que yo presentaba hace rato a escala regional. Tenés en Tucumán un sector montañoso hacia el oeste, Sí, inmediatamente hacia el este una zona plana, ¿sí? Y el nivel de base coincide con el embalse de Río Hondo. Esa zona es anegable, ¿sí? Y es la que mayormente se inunda. La verdad que esa también existen estudios, se habló con la población. Por ejemplo, ahí hay un tema también interesante con respecto a los riesgos geológicos, cómo la población en general acepta el riesgo, digamos, de determinados fenómenos. Por ejemplo, en la Madrid se le ha propuesto a ciertas personas que están, que es un caso recurrente acá en Tucumán, caso de la Madrid, de evacuarlos de ahí, cambiarlos de lugar directamente. Y hay gente que dice, bueno, yo vivo acá y acá me quedo. sí, es cierto. Acá nací, acá me crié y acá moriré. Entonces, ese también es otro tema, justamente enganchando hace rato con lo que hablábamos de, de prevención, hablar con la gente, que sepa Claro, de... la concientización, digamos, de la gente. Sí, sí Sí, sabíamos sobre eso y se le propuso, por ejemplo, acá al gobierno de Tucumán hacer como toda una infraestructura por estas inundaciones y quizás muchos no mostraron estar muy interesados por el tiempo que lleva realizar esa infraestructura y los cambios de gobierno son como mucho más pronto a lo que se podría ver el resultado. exactamente. O sea, ¿qué se podría hacer en este caso? ¿Cómo, por ejemplo, como geólogo, hacer todos los estudios pertinentes a, a lo que es el riesgo hídrico que sufre esa zona, ¿sí? Todo el Sí, sector del este de Tucumán? Pero el informe técnico del profesional llega hasta un punto. De ahí ya las autoridades son las que van a tener que decidir cómo sigue esto. Si realmente van a invertir en infraestructura o, por ejemplo, mover una población o directamente, listo, queda ahí. claro, Es bastante complicado. bien, Pero con respecto a los riesgos geológicos, siempre el informe técnico llega hasta un punto y bueno, ya más no podés hacer.
Lo que sí tenés que quedar con tu conciencia tranquila, que si te dedicas a hacer este tipo de estudios, tenés que hacerlo con el mayor rigor, eh, siempre pensando a quién y a qué va a afectar. Tratar de utilizar todo, el riesgo geológico es muy geológico, es muy, y también interdisciplinario, ¿no? Aplicar todos los conocimientos que se tienen, eh, desde la mirada regional, también a lo local, de poder definir cuáles son las zonas de mayor riesgo y dejarlo bien asentado en un informe técnico. Y bueno, hasta ahí llega. Ya después de eso se tiene que encargar el Estado. Sí, no queda. Inversión de mucho dinero. Exactamente. Bien, aquí Miguel, por ejemplo, nos dice que él vive en una zona de mucha sismicidad, en la zona de Rincón, de Los Sauces, Neuquén. Y bueno, comenta un poco que trabaja en una sísmica, Wellfield, y bueno, y que queda cercana a dos volcanes. Así que, bueno, ahí daba un poco el ejemplo de lo que vos hablabas, de la sismicidad, cómo afecta a la sociedad. Él es un ejemplo. Y después Gretel nos pregunta, ¿la frecuencia de ocurrencia hace que la sociedad no perciba el riesgo? Exacto. Pasa que, a ver, hace poquito, investigadores de la UBA, me voy para Villa Traful, en Neuquén. Hace poquito, investigadores de la UBA dicen de que puede producirse un deslizamiento de la ladera norte que se encuentra inmediatamente al frente de la Villa Traful. Esa es una zona que ellos la han definido como que está activa, de hecho lo está, porque en las imágenes se ven las escarpas, las grietas, se ve justamente el bosque sumergido que se encuentra ahí, para los que conocen, eh, se está sumergiendo, o sea, no es que está sumergido, se está sumergiendo. Calculaban, por ejemplo, que en los últimos 20 años, si mal no recuerdo, se hundió 8 metros o 20 metros, algo así. Un movimiento lento. Pero bueno, el tema es qué pasa si esa parte que se encuentra activa, por alguna razón, se desliza hacia el lago o se produce una caída de un bloque hacia el lago. Entonces ellos dicen de que eso puede generar un tsunami. ¿Sí? Esto Sí, suena raro, obviamente, porque vos decís tsunami en Argentina. Y en el Nahuel Huapi hubo un tsunami en 1960. El desencadenante se lo toma como el sismo de Valdivia. Pero ese fue otro mecanismo, fue un deslizamiento de los taludes que están por debajo del cuerpo de agua. Generó un tsunami y mató, creo que a 2 personas, pero fue un evento local. Este caso sería diferente, pero tampoco es imposible. Entonces, por ejemplo, mucha gente lo toma eso y dice, bueno, podría ser que, que estas personas que son profesionales tengan la razón, y hay otros que dicen, "Mm, no sé, un tsunami acá en Villa Traful, pero sí, mira, es un lago que se lo ve tranquilo". Pero los tsunamis del lago justamente son los peores, son devastadores. Y son claro, muy comunes en Canadá, en Noruega, Chile, por ejemplo, en el lago Cabrera. Eh, Hay un caso de que tenés ahí el volcán Yatés, eh, sería hacia el este, se produjo un deslizamiento masivo y llegó al lago, ingresó al cuerpo de agua, generó un tsunami y mató a la población que estaba inmediatamente al lado opuesto del lago. El lago Cabrera fue en el año 1965 y fue por un tsunami de estas características. Ahora, tenés lago, tenés diferencias de altura alrededor, ¿sí? Volcanes, montañas. No, no es algo que vos decís, bueno, no podría pasar. Pero bueno, con respecto a lo que decía Gretel, sí, por ahí la gente como que cuesta por ahí entender ciertos procesos, pero sí, ¿cómo vos podés explicar sí, algún quizás tipo? uno Ajá. suele escuchar mucho de los tsunamis en cuanto a mar asociado a
sismicidad cerca de las costas y por eso le cuesta también esto de asociarlo al lago, o sea, no es tan frecuente escucharlo, por lo menos en lo poco que tengo de conocimiento, son muy raros los casos en los que he escuchado sobre eso. Claro, sí. Y imagínate un volcán, que su vida capaz que es una erupción cada 1000 años. Claro. No la va a ver ni tus nietos de los nietos de los nietos. Entonces, cuesta entender estos procesos. Sí, es cierto. Aquí Victoria, por ejemplo, pregunta, después de una catástrofe como la de Rodeo, que sucede en varios lugares, como por ejemplo en la localidad de Volcán, ¿es común que la población afectada vuelva a instalarse sobre el mismo lugar una vez recuperada la zona? Porque veo que a veces son zonas de conos o abanicos fluviales donde, bueno, es probable que vuelva a suceder la catástrofe. Sí, pasa que estas áreas, como Rodeo, como Caso Volcán, o por ejemplo Yuya, en Salta también, están ubicados en el cono, o sea, en el abanico, en la desembocadura que baja con todo el material. Son zonas muy fértiles, por eso la gente las elige. El tema no es de que el tema no es de que uno se asiente en ese lugar, sino de que ya que te vas a sentar en ese lugar, tenés que hacer todo un estudio, justamente de lo que hablábamos. Predicción, bueno, tenemos que tener la prevención de decir a las personas, mira, posiblemente acá haya una inundación de estas características, y bueno, y cuando pase, ¿qué hago? ¿Sí? Y cuando ya pasó el desastre, ¿cómo yo reacciono ante eso? Por ejemplo, en Iruya, cuando se producen las inundaciones, hay veces que bomberos o la gente que quiere llegar a ayudar no puede porque es una zona montañosa, de difícil acceso, se anega todo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Sí, incluso pasó en Hawái, por ejemplo, que es una zona de muchas erupciones, pasa frecuentemente que la población no quiere dejar sus terrenos ante las erupciones por no abandonar sus casas, digamos. Perfecto, claro. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué diría yo en el caso de volcán o en el caso de rodeo? ¿Qué mitigación podemos hacer? Porque de que va a llover, de que va a bajar ya sea inundación o estos flujos de detrito que son muy, muy destructivos, ¿qué hacemos? Mirá que en Rodeo han hecho una defensa provisoria eh, en el sector, porque lo que pasa es que el camping fue lo más afectado, pero ¿por qué? Porque antes de eso hay como un puente que al parecer se llenó del detrito que venía, lo taponó y lo rompió obviamente y desbordó hacia los costados afectando todo eso, ¿no? Claro. Eh, Bueno, hicieron algunas defensas después provisorias, pero eso lo tenían que sacar, no sé en qué habrá quedado. Pero generaba mayor peligro de lo que había, ¿no? Entonces, Bien, cambiando un poco acá, Pilar, por ejemplo, pregunta, ¿cómo haríamos para prevenir lo mejor posible? Por ejemplo, en el caso de la ruta que se utiliza en Tucumán para llegar a Tafí del Valle, que diste como ejemplo, que hay algunos deslizamientos potentes que afectan a la misma. ¿cómo se los puede mitigar sería la Sí, pregunta? exacto. Bueno, por empezar, digamos, en lo que es en el sector montañoso de Tucumán, eh, hay que hacer inventarios. Hay regionales, hay algunos trabajos locales, pero hay que hacer algo más exhaustivo. Por ejemplo, en esta ruta, que es la más transitada, eh, por ejemplo, definir realmente lo más importante en este caso de los procesos de remoción de masa es la tipología de movimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una caída de un semejante bloque, ¿cómo lo contenés a eso? ¿Cómo lo mitigas para que no caiga? Y por otro lado tenés, por ejemplo, en estas zonas de Tucumán, deslizamientos traslacionales de bloques o de detrito, por ejemplo, y cuando llueve mucho, los flujos. ¿Sí? Sí, Entonces, más que nada sería por empezar a hacer un inventario y después buscar
la mitigación en concordancia y siempre de manera interdisciplinaria con los ingenieros, que son los que se encargan también de esa área técnica. Por ejemplo, ponerle pernos, mallas, eh, para las caídas se usan pantallas, por ejemplo. Entonces, bueno, ver, no son métodos baratos, entonces volvemos de nuevo al mismo tema. El gobierno va a hacer una inversión de estas características. Claro. Después Victoria tiene otra consulta, dice, ¿qué tan accesible es la información de riesgo geológico a la población en general al momento en que alguien, por ejemplo, decide un lugar para edificar o construir? Mm, A ver, repetime la pregunta, por favor. Dice, ¿qué tan accesible es la información de riesgo geológico a una empresa o población que está con proyectos para construir? O sea, ¿qué tan accesible tenés conocimiento de que esto sea, digamos? No, sí, o sea, cuando uno va a hacer un proyecto en un área, se hacen informes de impactos, por ejemplo, estos impactos ambientales. Sí, o sea, justamente si es algo, por ejemplo, privado, sí, hay todo un protocolo a seguir, digamos, o sea, hay acceso. La gente que, digamos que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto, o el gobierno quisiera hacer un proyecto, debería tener toda la información necesaria para poder hacer algo relativamente, o sea, coherente, digamos, para que... Claro, aquí por ejemplo Gretel nos adiciona información, dice que hay una ley de acceso a la información pública que garantiza el acceso a todo ciudadano. Así que bueno, Ujú. a eso puede completar un poco la información que necesitaba Victoria. Y Sí, después sí. tenemos un participante que se llama Juan Lorenzo Giulitti Oliva, Ujú. que Sí, nos pregunta si estarías dispuesto a escuchar unos segundos su pregunta. No sé sí. si... Bueno, Juan, si podés habilitar tu micrófono. Sí, buenas tardes, Rafael, Florencia. Primero, felicitarte, Rafael. Gracias por la invitación. Nos conectamos vía LinkedIn. Muchas Florencia, gracias. bueno, igualmente para vos también extiendo la participación. Bueno, primero felicitarlos a todos por este espacio que están abriendo para la difusión de la información y del conocimiento. O sea, también soy egresado de nuestra querida Facultad de Ciencias Naturales de acá de Tucumán. Bueno, simplemente para agregarte algunas cositas de tu presentación, que me pareció más que detallada y con muy buena información para todos los interesados. Algo a tener en cuenta, Rafael, no sé si estás de acuerdo, ante la evaluación de la peligrosidad, vulnerabilidad, para definir los riesgos en las diferentes zonas de nuestro país, hay algo importante para que tomemos conciencia también, que es el factor antrópico, ¿no? O sea, que creo que lo mencionaste en varios momentos de la charla, creo que es importante, digamos, el crecimiento desmedido y la falta de urbanización y planeamiento del territorio, lo que hace que ciertas zonas sean más vulnerables, independientemente del riesgo inherente geológico que hay, ¿no? Eso Ujú. por un lado. Y algunas preguntas que escuché por ahí también que dijeron bueno, cómo saber y determinar. Creo que, bueno, acá en nuestra provincia se vio atacada por diferentes eventos en diferentes momentos, sobre todo en la época de altas precipitaciones que tenemos, y son reiteradas, ¿no? Y a veces la gente pregunta por qué siempre pasa lo mismo y no hay una conducta, digamos, preventiva, ¿no? Ujú. Agregar a eso, digamos, de que nosotros actualmente, o por lo menos en la provincia, no se cuenta con políticas preventivas a la hora de urbanizarse, a construir una ruta o hacer una evaluación pre-construcción de rutas, sabiendo que, bueno, a la naturaleza no la vamos a domar, ¿no? Sino hay que entenderlo. Así es. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. Totalmente de acuerdo. De 10 el aporte, te lo agradezco muchísimo. Y es cierto, justamente también eh, el estudio de los riesgos geológicos es una herramienta fundamental para el ordenamiento territorial. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Exactamente. Y bueno, para los interesados, agregarles un poquito de información, el Servicio Geológico Minero Argentino, SEGEMAR, están en un plan de trabajo de cartas de peligrosidad geológica. En la página del SEGEMAR, ahí les voy a mandar el link por el grupo. Bueno, Flor, si vos querés difundirlo a través de la asociación, Bueno, que está bueno porque ahí hay, bueno, particularmente está la de Tucumán y se están haciendo de otros sectores y regiones del país, están a unos 250.000. bien, Perfecto, muchas gracias. lo proporcionaremos. Muchísimas gracias. Sí, ahí les paso por link. Muchas gracias, chicos, y bueno, los felicito nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por Muchas gracias. Anaí, disculpa, ¿puedo agregar una cosa? Sí, Flor, ella es Florencia Sarasola, parte de la organización de esto. Parte del staff. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias, Rafa. Gracias, Anaí. Gracias, Juan, por los comentarios. Todo suma. Quiero agregarles de que estoy viendo que son 48 participantes y me gustaría que completen el formulario. Tengo solamente 20 de todos. Entonces, para poder emitir el certificado y conjunto a la emisión de certificado, se les va a estar enviando el PDF de la charla de nuestro compañero Rafa. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, sigamos un poco con esto. Rafael, ¿Estoy acá? ahora estamos. Acá Diana pregunta, por ejemplo, ¿puede el fracking generar riesgo geológico en cuanto a la generación de sismos? Porque leí en varios lugares la técnica, leí en varios lugares que la técnica se está prohibiendo porque se la asocia a estos hechos. Ujú. Bueno, pasa que toda actividad que realice el hombre afecta en parte al medio que nos circunda, ¿sí? Por ahí, no sé si algunas personas por ahí piensan que el fracking es, digamos, cuando se extrae el hidrocarburo, como que cuando se lo extrae el hidrocarburo, se va generando como cuevas en el interior y luego eso colapsa y me genera, yo creo que me puede generar esta sismicidad o alteración del medio. Eh, yo creo que en ese sentido, si se genera una sismicidad, digamos que la genera el hombre, aún así no va a ser, eh, pienso para mí, digamos, no se va a comparar a lo que sería una sismicidad, digamos, de origen natural, ¿sí? O sea, provocado, por ejemplo, por una falla que sea potencialmente, digamos, activa y capaz de generar un terremoto. Ujú. O sea, no sé, no me parece que tenga un impacto a nivel regional, digamos. Pero local, por ejemplo, si podríamos hablar de eventos producidos por el fracking. Sí, local, podría ser, sí. Bien. Y aquí, por ejemplo, Miguel nos aporta, eso pasa en esta zona de Vaca Muerta, añado, dice Neuquén, en el Mm, Sausal Bonito. Es una de las zonas más afectadas por el fracking. mm. Sí, sí, la actividad, digamos, que genera el hombre, obviamente se la va a sentir, este, pero a nivel local, por decirlo así. O sea, eh, no a nivel regional. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas hasta ahora, les informamos a los asistentes que, bueno, tienen que llenar el formulario que comentaba hace rato Florencia para la asistencia. Le vamos a mandar adjunto el PDF con el certificado más o menos aproximadamente en una semana. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos por participar hoy. Estamos muy felices de que haya llegado a muchas provincias, incluso a otros países. Así que nada, muchísimas gracias Rafael por participar y ser el primer disertante de este programa y los invitamos
sumarse a las próximas charlas y eventos que va a estar haciendo la asociación de manera virtual. No sé si te querés decir algunas palabras, Rafa. Muchas gracias por la invitación a la EGET, por haberme considerado como disertante. Fue para mí un gusto, y agradezco también a los participantes de haberse sumado a la charla, de sus preguntas, que siempre son las que nutren. Me gusta mucho a mí lo que es el feedback, así que me ha parecido de 10 la experiencia. Bien, muchísimas gracias a todos entonces. Y bueno, nos despedimos por hoy y sigan en contacto en nuestras redes sociales, así podamos seguir integrándolos a este programa. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.